Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Este video un poquito está orientado a los estudiantes de grafología y sobre todo a quienes me han planteado un poco digamos, la incertidumbre que les genera cuando hablamos de sentido y positivo dentro de lo que es la significación, a veces de lo que es el resultado, la respuesta de aspectos, subaspectos o algunos elementos que suelen surgir en donde a veces hablamos de sentido positivo y negativo. Sin embargo, que a veces digamos, en la misma, eh, dentro de lo que es el resultado de la misma toma, la misma medida o de lo que estamos buscando, parecería generar una contradicción. Y el otro elemento son los gestos tipos que van y que también, digamos, tiene distintas significaciones y que también genera esta incertidumbre. Entonces, un poco me parece que es interesante plantear de que sí es cierto que algunos autores clasifican las interpretaciones en estos diversos rasgos, sobre todo lo vamos a ver en muchos autores, que hablan sobre lo que es el sentido positivo o negativo. Estos a veces cuando nos confunde, y sobre todo recuerdo mis comienzos en los estudios de grafología, no entendía cómo un rasgo podía tener ambos significados. Entonces, esto se da porque las personas somos en general, tenemos que tener en cuenta que somos ambivalentes por naturaleza, que nos movemos en todo momento en opuestos, o sea, estamos entre el bien y el mal, entre la salud y la enfermedad, entre el quiero y no quiero, entre el autocontrol y también la impulsividad. Nuestra tendencia por encontrar el equilibrio es constante en un mundo que en todo momento nos impone de alguna forma o nos hace transitar a tener que tomar determinaciones constantes entre una y otra cosa, ¿no? Por lo cual este mundo dual en cierta forma también se termina reflejando obviamente en la escritura. Me parece que ahí está de alguna forma el desafío que nosotros tenemos que determinar cuál es el significado correcto de lo que un escrito nos expresa. Y en ese sentido me parece que es muy importante tomar, sobre todo no tomar ningún elemento en forma individual. Esto lo hemos hablado muchas veces porque decimos que también en los contextos aislados podemos hacer una interpretación errónea. Entonces, necesitamos analizar el escrito en un todo. Y un poco para que ustedes no tengan esa incertidumbre que se va generando dentro de lo que son los sentidos negativos y positivos, les comento que quien trabajó sobre lo que era armonía y desarmonía fue Jamín, justamente. Jamín, que tuvo, digamos, aportó demasiadas cosas a la grafología, pero que sobre todo fue capital cuando empezó a agregar la armonía y la desarmonía de la escritura, porque decía que en un mismo signo tendría significados según pertenezca a lo que se llamaba, en ese caso, el espíritu superior, le llamaba él a la escritura armónica, o espíritu inferior a la escritura inarmónica. Que no fue un elemento, que fue un elemento realmente importante. Y después que vuelve a tomarlo, por ejemplo, Ludwig Klein, que recurre a la noción del nivel vital, que se refiere al grado de originalidad de la escritura, siendo después que él le decía que en realidad era un nivel alto, cuando había un nivel alto de riqueza de vida, y consideraba que había un nivel bajo cuando se rebajaba el nivel de vida. Que además Clay, al ser profesor de la universidad,
marcó y argumentó muy bien también la situación. Entonces, decía que había trazos inútiles, pero esto debido a cómo impactaba también el grado de la cultura. Y eso me parece que son cuestiones que también tenemos que tener en claro. Es decir, que el análisis se hace por la selección de dominantes, o sea, signos que se encuentran con más frecuencia o como decimos nosotros, que tiene predominio dentro de la escritura. El ejemplo que podríamos y que me parece que muchos grafólogos hacemos es que si la escritura es pequeña nos habla de una persona, por ejemplo, erudita, o sea, una persona que realmente estudia y mucho, pero también es detallista, sirve para esos trabajos con muchísimos detalles, pero también tiene mezquindad y aparecen lo que se llama en grafología el estrechez de ánimos, ¿no? Mientras que por ejemplo, las líneas sinuosas en sentido armónico, este espíritu superior o positivo que habla Clash, también de alguna forma dicen que las líneas sinuosas indican agilidad mental, diplomacia, pero también es cierto que cuando ya no es tan armónica, nos plantea las tendencias a las mentiras. Entonces, el escrito con indicadores no es que sea contradictorio, en realidad la escritura de cada ser humano es única, original y dinámica, esto lo hemos dicho un montón de veces, porque es una expresión de la vida misma de ese individuo que tiene toda una historia, y el objetivo del análisis grafológico es captar el movimiento, obviamente, vital que se plasma en ese contexto gráfico. No siempre escribimos igual, esto también lo hemos hablado, porque no siempre estamos igual. A veces tenemos frío, a veces tenemos calor, a veces tenemos hambre, a veces hemos comido mucho, otras veces estamos preocupados, otras veces estamos tranquilos. Dijimos que también el hecho de que a lo mejor uno llegue del trabajo y se sienta a escribir y está cansado, se refleja en la escritura. Entonces, todo lo que hacemos incide al momento de escribir y obviamente nuestro estado no siempre va a ser el mismo. Entonces, cuando hacemos un resumen del concepto de lo que es ambiente gráfico, tenemos que tener en cuenta que dentro de esos conceptos básicos de grafología está la interpretación de este ambiente gráfico que en cierta forma denominamos ambiente gráfico a la valoración global del escrito, es decir, esa primera impresión, la percepción del conjunto que hemos visto. Y decimos que un ambiente gráfico puede ser positivo cuando los aspectos gráficos están en armonía y decimos que es negativo cuando hay desigualdad, tachadura, entre otras cosas. Entonces, por un lado, recordar eso y por eso siempre, tanto en dibujos como en escrito, lo primero que siempre decimos es miremos a ver qué percepción, qué sentimiento, qué nos da a pensar la primera vez que vemos ese escrito o ese dibujo, ¿no? Y después vamos a ir sumándole no solamente el simbolismo espacial, sino también el orden, ese orden de dónde sitúa las palabras, las oraciones, por qué elige firmar en determinado lugar, es lo que a nosotros nos va a brindar la interpretación correcta. Bueno, y un poco hablando y trasladándolo a lo que son los signos gráficos, me parece interesante ahí sí poder plantear que vamos a ver algunos, por ejemplo, que me interesa que ustedes conozcan o que ya han visto, pero que también les quedan algunas dudas. Y me parece que es interesante que primero pensemos que habitualmente las personas hacemos ademanes, muecas al hablar, cómo movemos las manos, hay personas que mueven la ceja, hay otros que tienen tics característicos y muy personales que nos distinguen unos de otros. Estos también en los gestos típicos en grafología son algo parecido a esos detalles que surgen. Son movimientos que realmente se reiteran pero tienen que reiterarse, digamos, dentro del escrito de la persona.
y son absolutamente inconscientes, que aparecen ahí cuando lo escriben y que le confieren al grafismo de alguna forma una expresión tan característica que ninguna otra persona tiene. Entonces, los gestos tipos en grafología, en una misma escritura, pueden presentarse de distintos tipos. Un ejemplo serían, por ejemplo, sentimientos de qué los van a hablar, sentimientos de insuficiencia que requieran la necesidad de compensación, fallas como exceso o por defecto, ¿no? Falta de adaptación que saben surgir también de ahí, ¿no? Entonces, los gestos típicos gráficos nos vamos a ver que los podemos identificar en qué zona o letra de la escritura pueden estar. Siempre decimos también, tengamos en cuenta el tema de la letra, ¿no? Porque no es lo mismo que aparezca en un óvalo, que aparezca en una jamba, que aparezca en una hampa. Y también, obviamente, se van a clasificar de acuerdo a si derivan de una forma curva o si derivan de ángulos. Estos tienen grupos y cuando los estudiamos, nosotros lo que vamos viendo es que los gestos tipos derivados de la curva son la guirnalda, el arco, el bucle, el lazo, el nudo, el espiral, los inflados, el golpe de látigo, las torsiones. Y los que son derivados de los tipos de ángulos, por ejemplo, tenemos los arpones, las masas, los triángulos, el golpe de sable, después los ganchos, después las puntas también. Entonces, dentro de lo que son los derivados de las curvas, podemos ver, por ejemplo, estos, ¿no? Como los que ustedes están viendo, que son las guirnaldas. Y se les denomina guirnalda al movimiento en forma de arco abierto hacia arriba, en forma de U. En sentido positivo, como dirían los autores actuales, nos habla de la receptividad, de la amabilidad, de la extraversión, de la buena adaptación, de la alegría, la simpatía, de la personalidad abierta, de la flexibilidad. También nos habla de la apertura para recibir nuevas ideas, de la facilidad para establecer vínculos y relaciones. Y en el sentido negativo se interpreta como una indolencia, la debilidad, pereza, se atemoriza, son personas que se atemorizan ante el primer obstáculo que surge, son personas influenciables y son personas dependientes. En el caso de los bucles, que los vamos a encontrar entre las M, las N, las U, se forman como tirabuzones, como rizos, parecen letras E a veces. En los óvalos de las letras A, la D y la G también los vamos a encontrar, y en las mayúsculas como la M, que recuerdan 2 o 3 C, les parecen en las M. Y en el sentido positivo vamos a decir que significa contacto interpersonal de modo amable, tiene facilidad de expresión verbal, simpatía, complacencia, habilidad para la venta, eso es muy importante, pero también habla de falsedad, de astucia, de egocentrismo, de ocultamiento, de superficialidad en los vínculos, en las relaciones interesadas, digamos que obtiene siempre provecho a cada situación, y tiene capacidad de adaptación a lo que le conviene. Y por otro lado, vamos a ver, por ejemplo, las torsiones, ¿no? En este caso, siempre yo digo, ¿no? Cuando me preguntan sobre las torsiones, son curvaturas en trazos donde deberían ser rectos. Entonces, lo vamos a encontrar predominantemente en los trazos verticales de la letra. Eso no quiere decir que no haya en otros lugares. Ahí también vamos a ver espirales, por ejemplo, en los ejemplos que están abajo. El movimiento curvo en forma circular envolvente que gira sobre sí mismo es normal en los niños, pero ya deberían dejar de estar presentes en los adultos. Y se observa mucho en las mayúsculas, por ejemplo, ¿no? A veces no son espirales completos, sino que simplemente están iniciándose con el movimiento, sean trazos finales o iniciales, y vamos a ver que aparecen, por ejemplo, en la letra C o en alguna letra de la zona media. Y eso lo que nos habla es de diplomacia, gusto por el estético, imaginación, deseo de gustar y coquetería, ¿no? Pero si le damos ese sentido negativo, inarmónico,
podemos decir que habla también de egocentrismo, de egoísmo, de narcisismo, de dificultades para entregar afectos, hay un deseo de acaparar, eso también tiene que ver mucho con la zona donde está ubicado. Habla de la vanidad, del afán de interesar, de sobresalir, de destacarse, de tendencia a hablar sin escuchar también, es la facilidad para impresionar y causar la admiración en el otro que genera rechazo al profundizar los vínculos, porque sí, genera una admiración al principio, pero después, como tiene cierto rasgo narcisista, las demás personas tienden a empezar a darse cuenta y es cuando comienzan a tomar distancia. Otro de los rasgos que me parece también interesante que les traía como gestos tipos eran, por ejemplo, los lazos, ¿sí? Y algunos inflados. En el caso, por ejemplo, del lazo, son bucles que se enlazan unos con otros y ahí es donde aparecen. Son muy típicos en las jambas siempre, aunque pueden aparecer también en otras zonas. Eso es un bucle, es recordar que es un bucle dentro de otro bucle. Y en sentido positivo, son personas con habilidad manual y de expresión, podemos decir, tienen mucha seducción, simpatía, son muy coquetos, habilidades comerciales y decorativas, pero les faltaría como una espontaneidad emocional. Y en el sentido negativo, inarmónico, lo que podemos decir es que son personas que poseen gran facilidad y habilidad para enredar a otros y así lograr lo que se proponen. Son generadores de intrigas, atraen generalmente la atención sobre ellos o ellas, son personas egoístas, vanidosas, y si bien es un rasgo femenino, lo observamos continuamente en todo tipo de género. Van a ver que algunos autores hablan sobre que es un rasgo femenino, pero en realidad lo vemos en todo tipo de género. Bien, entonces con respecto a lazos que suelen aparecer, por ejemplo, en la zona de las F, en media de las F, y vamos a ver que generalmente aparecen muchos en las firmas, ¿sí? También. Y eso me parece que es algo a tener en cuenta. Con respecto al nudo, que sería el ejemplo que tenemos acá, es un ejemplo un poco brusco, ¿no? Pero si bien son movimientos curvos, digamos, que se caracterizan por volver al punto de inicio y que, digamos, en el punto de inicio lo que hacen es cerrar a veces y incorporarse de nuevo en el mismo óvalo, son muy frecuentes en zonas redondeadas, sobre todo, por ejemplo, en los óvalos como la A, la O, la D. Nos habla de la reserva emocional, del tacto, de la diplomacia, de un gesto con características, no tiene características tantas positivas, sí tienen muchas características que hablan de la autodefensa, de necesidad de reservar la vida emocional, de la desconfianza, de ocultamiento, de falta de sinceridad, de represión en los sentimientos, en los problemas de los vínculos, habla de poca claridad en las ideas, también tiene que ver con el narcisismo, tendencia a enredar por ahí las cosas o lo que se expresa, deseos de atraer hacia sí la atención y el homenaje de los demás para captar el ánimo ajeno para satisfacer sus propios deseos egoístas o por gusto de sorprender e intrigar, dicen algunos, ¿no? En realidad también es un signo de sufrimiento, ¿sí? Con respecto al tema de los inflados, una de las cosas que también, dentro de una escritura en general, algunas escrituras se destacan porque son mucho más infladas que otras. Esta no solamente es un lazo, sino que además está inflada. Y en algunos casos, cuando vamos comparando con las escrituras de la persona, vamos viendo que aparecen algunas que tienen una mayor dimensión con respecto a otras, ¿no? Es una dilatación de los óvalos o de otras partes de las letras
y que son tendencias que surgen en algunas letras minúsculas o mayúsculas. Estas no necesariamente pueden aparecer en las mayúsculas. Sí, vamos viendo cómo tiene esa característica de tener un volumen un poco exagerado y se produce generalmente en las zonas iniciales de los óvalos, los bucles, especialmente en las mayúsculas. Se observa mucho, también se amplían en lo alto y en lo ancho, en las mayúsculas también, son rasgos que presentan un marcado hinchamiento que supone una cierta exageración de la escritura. Como rasgo positivo podemos decir que hay una amplificación del sentimiento que sí, de sí que no siempre corresponde con la realidad de la persona, ni la imaginación o falta de sentido en realidad objetiva. En sentido, hay como una expansión, fantasía, imaginación y capacidad para crear, inventar, especialmente si aparece en la zona superior, que es la zona de las ideas, de la creatividad. Hay entusiasmo, optimismo, capacidad para brindarse en forma total, si es en la zona media, ¿no? Donde nos habla de, sobre todo, lo que es lo emocional. Y en sentido negativo vamos a decir que acá hay un exhibicionismo, hay un nivel de vanidad, y el sentido negativo nos habla también generalmente de megalomanía o exaltación del yo, personas orgullosas, y dependiendo de la zona, acompañado con otros signos, puede ser esto que yo le decía, exhibicionismo, ¿no? Falta de pudor, tendencia a la exageración en todo sentido, especialmente si aparecen letras como letras sexuales, ¿no? Hay que verlo. Después también si se encuentran en las firmas o en las zonas iniciales sería un gesto de orgullo, como les dije. Una vida emocional bastante desmedida y exagerada, que se desinfla, podemos decir fácilmente, y si está en zona inferior, es porque tiene necesidad de llamar la atención, impactar a otros, ser el centro, ¿no? Y por supuesto a veces suele surgir algún tipo de impulsividad, si va acompañado con algunos ángulos digamos, en el trato social. En este caso también vamos a ver que hay arcos, por ejemplo, acá. El arco generalmente es un elemento de un trazo que va a favor de las agujas del reloj. Son las letras o partes de las letras en forma curva que se cierran en la zona superior. Este movimiento se presenta con preferencia en las zonas iniciales y superior, también en los coligamientos, lo hemos visto, en las barras de las T, en la letra M y N, especialmente como las hemos aprendido del mismo sistema escolar. En sentido positivo podemos decir que se interpreta como reserva, como persona agradable de contactos amables, pero formal. También de mucha discreción, se conservan distancias y se cuidan las apariencias. Y en el sentido negativo, hablamos de escasa espontaneidad, falta de naturalidad en la manera de adaptarse, con tendencia a complacer y actitudes cerradas a las influencias externas, y que necesita que lo consideren una persona admirable y prodigiosa. Tiene cierto narcisismo el arco, ¿no? Vamos a ver en este caso que surgen lo que son las garras de gato. Las garras de gato que comienzan en la zona inferior. Esto siempre comienza en la zona inferior, lo vamos a ver en letras M y N. Y después toma también una forma arqueada y vuelve y hace el nudo, ¿sí? Pero tiene que estar siempre abajo, digamos, este es como más característico, tiene que estar abajo de lo que sería la zona inferior de la zona media, ¿no? Para que realmente tenga el valor de llamarse garra de gato. Pero también, ¿no? A veces aparece como una pequeña punta, cuando decimos punta es
comienza con un trazo realmente débil y después va tomando fuerza y a partir de ahí va comenzando haciendo el arco. En algunos casos, en este caso, por ejemplo, aparece con arpones, con ganchos, que le van a dar otra característica que ahora también la vamos a hablar. Una de las cosas que me interesaba que también ustedes vieran era la diferencia entre lo que son golpe de sables y golpe de látigo. Uno, si bien son derivados de la curva y el otro es un derivado del ángulo, tienen algunos elementos que los distinguen. Por ejemplo, el golpe de látigo, ¿sí? Es un movimiento con un final lanzado y se caracteriza un poco por un gesto curvo, como el que ustedes pueden ver en la zona superior derecha, acá. Esto sería justamente un golpe de látigo, en donde retrocede con esa curva, da la vuelta y se proyecta hacia adelante en forma vigorosa, en forma fuerte. Suele darse mucho en las zonas de la T, pero también aparece en la jamba de la escritura. Y ahí, en sentido positivo, podemos hablar de vivacidad, de imaginación, de idealismo, de una persona dinámica, una personalidad que tenga fuerza, pero también vamos a encontrar desconsideración, ambiciones, impulsividad, personas que se descontrolan fácilmente, niveles de agresividad, de egoísmo, y también personas que tienen dificultad para establecer vínculos. Mientras que, por ejemplo, en el golpe de sable, la diferencia va a ser la forma curva y la forma angulosa de una y de otro. Y fíjense en ustedes que en el caso del golpe de sable, que se llama así ese movimiento brusco que comienza con un ángulo y que termina en un triángulo agudo, que termina además en un trazo final lanzado, resulta semejante a esto, ¿no? Solo que anguloso en lugar de curvo, y suele aparecer también en las letras T o también en las zonas de la jamba o las zonas inferiores de la escritura. Si tiene un sentido negativo, podemos decir esto, ¿no? De la actividad, de la vivacidad, de la audacia de las personas, ¿no? No me salía la palabra, que están siempre pronto a defenderse. Siempre pensando en el ataque o la réplica. Es decir, estoy preparada porque si me decís algo yo te contesto. Hay una necesidad de independencia material y afectiva, pero también hay agresividad que estaría bien canalizada si el ambiente gráfico es positivo y que podría transformarse en algo dinámico, en personas dinámicas. Pero en el sentido de un ambiente gráfico negativo, podemos ver que hay una vehemencia, un exceso de actividad nerviosa, podemos ver que hay irritabilidad, enojos, carácter dominante, carácter agresivo, hay necesidad de poder, de dominio, necesidad de imponer ideas, de impulsividad en ocasiones puede llegar a no estar controlado, a que persiguen por ahí sus propios deseos, sus propias ambiciones, tienen sobre todo sus necesidades egoístas. Cuando la agresividad no se encausa, que se te puede transformar en un dinamismo, por ejemplo, una cosa dinámica para poder hacer trabajo o lo que sea, ahí tenemos un pequeño problema. Y es que puede transformarse en una persona muy irritable, si bien es cierto que puede ser excitable también, puede ser una persona violenta con exaltamiento en el sentimiento del yo. ¿Qué quiere decir esto? Tiene tendencias narcisistas y en base a eso es cómo se va a mover.
En este caso, de lo que ustedes están viendo, es un pequeño escrito que tiene dentro de las letras T, acuérdense que pueden aparecer también en la zona inferior, y se van mezclando entre golpe de látigo y golpe de sables. ¿Sí? Bien. Y acá estamos con lo que llamamos nosotros los arpones o ganchos. La diferencia entre uno y otro son pequeños ángulos que aparecen a la letra, ya sea en la zona, hay que ver, porque aparecen en cualquier, ellos pueden aparecer en las zonas iniciales o finales, pueden aparecer en la zona superior, como puede aparecer en cualquier lugar. Son pequeños ángulos en el caso de los arpones y en el caso de ser un gancho, ese pequeño angulito en realidad es curvo, con lo cual le da una definición un poco más debilitada a lo que sería un arpón. Entonces son movimientos angulosos que aparecen, como les dije, en la finalizar las letras, las palabras, aparecen en las barras de las T, pero pueden aparecer en cualquier lugar. Y también, como les dije, puede constituirse como gancho si este es curvo en lugar de anguloso y debilitaría, como también les dije, ese significado. Entonces, de alguna forma tiene cuestiones muy interesantes, como poder decir que una persona tiene tenacidad en esas ideas, que tiene en perseguir objetivos que sean de su interés, le pone energía, le pone decisión para poder llegar a esos objetivos o terminar esos proyectos. Ahora, en sentido negativo, podemos decir que son personas tercas, que pueden llegar a generar agresividad, rencor, hay represión afectiva, son personas que les cuesta por ahí también entregarse, pueden reaccionar mal cuando las situaciones no les agradan. Hay alguna ficción por el dinero, sobre todo si aparece en las zonas, en las jambas, en la zona del simbolismo espacial, en la zona inferior, donde hablo sobre las cuestiones materiales, ahí vamos a ver que les gusta el dinero, las propiedades, los obsequios, ¿no? Los halagos también, si están en la zona media. Bueno, un poco tiene que ver con eso. Y después vamos a ver el rasgo de Escorpión, que es como el rasgo de arpón, solamente que es mucho más largo, mucho más grande. Ustedes lo van a ver seguramente en distintos autores o en sus propios manuales, que tiene un formato de mayor longitud de lo que sería, o mayor dimensión de lo que sería un pequeño arpón, ¿no? Y en este caso me costó mucho conseguir, dentro de lo que son las páginas web, una masa, que siempre decimos, ¿no? La masa es muy difícil de encontrar en muchos casos y decimos que tiene una forma muy particular, por ejemplo, en lo que es en la escritura. De hecho, la masa aparece en los trazos finales de algunas letras, de algunas palabras. También suele aparecer en las barras de las T, como ustedes pueden ver. Termina de una forma gruesa. Va un aumento progresivo de la presión, además. O sea, no es solamente que aumente el caudal de tinta, sino también que la presión podría también tener un aumento y se detiene en el último tramo del trazo de forma abrupta. Es decir, cargado de energía y cargado de tinta en esa zona final que aparece como una punta cuadrada. Y en sentido positivo, se podría decir que es una persona activa, decidida, con energía y con valor, pero acá sí vamos a ver algunos elementos, por ejemplo, como mucha violencia, personas con falta de adaptación, personas que llegan a generar hechos, situaciones de mucha brutalidad. Son personas nerviosas, son personas dominantes, tienen tendencias a manejar los otros,
Hay un nivel de agresividad muy contenida, pero hay también agresión verbal que termina a veces en arrebatos con una gran cantidad de energía y tiene muchas dificultades para percibir el entorno. Entonces, generalmente, este tipo de elementos para nosotros suele ser, dentro de lo que es la grafología, un elemento bastante, con un predominio bastante inarmónico, negativo en el sentido de gráfico, ¿no es cierto? Con respecto a las personas. Obviamente, siempre teniendo en cuenta de que hablamos no solamente de un elemento, sino de poder examinar o analizar todo un conjunto, ¿no? Bien, acá estamos viendo en este último imagen que les quería sumar, que van a encontrar dentro de esta escritura varias cosas que hemos visto, por ejemplo, las letras torsionadas, hay inflados, acá hay otras torsiones también, porque si bien es cierto que decíamos que las torsiones se dan, por ejemplo, en letras donde los ejes deberían ser rectos y resulta que estos ejes terminan siendo, se terminan curvando, por ejemplo, como en la letra T, pero pueden aparecer también, por ejemplo, en letras que son curvas como la L y donde sufre una modificación más curva todavía que la termina desfigurando. En este caso, en la zona D, en la letra D, ¿sí? Acá aparecen algunos espirales, como ya dije, hay inflamientos también, hay puntas, ¿sí? Y hay un elemento que me parecía interesante que tenía esta escritura, que son triángulos que están, en este caso, en la zona inferior. En general, cuando hablamos de triángulos, hablamos de movimientos duros, tirantes, que se producen sobre todo en las jambas, pueden aparecer en la F, en la G, en la Y. También aparecen cuando hablamos de AMPAs, por ejemplo, en las barras de las T, o unen la barra de la T y el eje, ¿no? Aunque se pueden presentar también en la Z, a veces en distintos lugares del escrito. Cuando aparecen, nos habla del deseo de mandar de quien escribe, de imponer los propios deseos, las propias ideas y decisiones. Cuando el movimiento final se dirige hacia la zona superior, va a revelar oposición, agresividad, tendencia a reclamar y protestar, pero sobre todo nos habla de mucha tensión. Y ahí va a ser interesante saber a dónde está ubicado, especialmente si aparece en la zona del medio, vamos a decir en la zona emocional, ¿no? Va a aparecer esa situación de tensiones continuas que a veces, ante esa necesidad a veces de imponer sus propios criterios sobre los demás, se vuelve inflexible. No tienen muchos vínculos sociales. Hay que ver también si estos triángulos están ubicados a la izquierda o a la derecha. Y también hay una fuerte represión afectiva que le inhibe por ahí también ese sentimiento y es por eso que tiene problemas con los vínculos en general sociales. En muchos casos suele aparecer hacia el lado izquierdo, pero he visto también que ha habido algunos triángulos que aparecen sobre el lado de la zona a la derecha, ¿no? Entonces, bueno, un poco revisando estos elementos, sabiendo que hay que tener en cuenta sobre todo lo que son los ámbitos positivos y negativos, que no hay que tenerle miedo a las contradicciones, porque acordémonos de lo que estuvimos hablando, esto de que somos seres humanos y no somos lineales, por lo tanto vamos a ver esta dualidad constantemente y es interesante aprender a conocerla. Desde ya los quiero seguir de alguna forma incentivando, por supuesto, a que sigan estudiando, a los estudiantes y a quienes se han sumado de pronto a este video.
seguramente les interesará o por ahí les generará curiosidad lo que estamos estudiando o lo que podemos observar los grafólogos de alguna forma con las escrituras. Así que invitarlos a que vayan conociendo distintas cosas de la grafología que realmente son muy interesantes, pero que hablan sobre todo de lo que somos nosotros como personas. Gracias.